Marido infiel falsificó todo para robar la herencia de su esposa en coma, pero nunca imaginó lo que ella haría después de descubrir. El sol de la mañana acariciaba las viñas de la Hacienda del Sol, una propiedad majestuosa que había pertenecido a la familia de Valeria Márquez por generaciones. Desde niña, Valeria había caminado entre esos viñedos, sintiendo una conexión especial con la tierra que su abuelo cultivó con tanto amor. Ahora, como dueña y administradora de la hacienda, se sentía orgullosa de llevar adelante su legado. Valeria era conocida no solo por su belleza serena y elegancia innata, sino también por su bondad desinteresada. A pesar de su fortuna, siempre mantuvo los pies en la tierra. Se dedicaba a proyectos filantrópicos y ayudaba a las familias de trabajadores de la hacienda, quienes la respetaban como una líder justa y comprensiva. Sin embargo, detrás de ese mundo perfecto, Valeria anhelaba algo más, una familia. Había encontrado ese sueño en Daniel Aguirre, un hombre atractivo y carismático que la había enamorado perdidamente 2 años atrás. Daniel era todo lo que Valeria creía necesitar: atenciones constantes, palabras dulces y una pasión que la hacía sentir viva. Su relación había sido rápida e intensa, en menos de 6 meses estaban casados, y para Valeria, todo parecía un cuento de hadas. Pero las apariencias pueden engañar. Desde la ventana del dormitorio principal, Valeria observaba los viñedos mientras Daniel dormía aún. La luz matutina iluminaba su rostro, resaltando su expresión tranquila. En ese momento, Valeria no podía imaginar que aquel hombre que compartía su cama escondía secretos oscuros y un corazón lleno de ambición desmedida. El día comenzó con una rutina habitual. Valeria supervisaba la producción de vinos, saludaba a los trabajadores con calidez y pasaba la mañana organizando un evento benéfico que se llevaría a cabo en la hacienda. Mientras tanto, Daniel se mostraba distante, alegando estar ocupado con los negocios que, según él, buscaban expandir las operaciones familiares. Valeria no cuestionaba sus ausencias ni su creciente frialdad, pensaba que era el estrés del trabajo. Esa noche, durante una cena en el comedor principal, Valeria intentó hablar con Daniel sobre algo que la emocionaba, su deseo de formar una familia. Daniel, he estado pensando mucho. Me encantaría que empezáramos a intentar tener un bebé. Daniel dejó su copa de vino sobre la mesa con una calma fría que heló a Valeria. La miró con una sonrisa forzada. Amor, ahora no es el momento. Hay demasiadas cosas en juego. La expansión de la hacienda, nuestras inversiones, un bebé complicaría todo. Valeria intentó no mostrarse afectada, pero su corazón se encogió. Siempre había imaginado a Daniel como un hombre familiar, alguien que compartiría su deseo de construir algo más allá de los negocios. Esa noche, mientras Valeria se preparaba para dormir, escuchó un susurro desde el vestidor de Daniel. Acercándose silenciosamente, distinguió que hablaba por teléfono. Todo va según lo planeado, Camila. En poco tiempo todo esto será nuestro, te lo prometo. El corazón de Valeria dio un vuelco. Camila, pensó, sin entender. Daniel terminó la llamada antes de que pudiera escuchar más. Al regresar al dormitorio, él le dedicó una sonrisa indiferente, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, mientras Valeria conducía por la carretera rumbo a una reunión en el centro de la ciudad, su mente estaba nublada por las dudas. La voz de Daniel resonaba en su cabeza, y la mención de Camila le producía una inquietud desconocida. Fue entonces cuando un automóvil que iba a alta velocidad la sacó de su carril. Su coche perdió el control, derrapando violentamente hasta salirse de la carretera. Todo se volvió oscuro. Horas después, Valeria despertó brevemente en una ambulancia. La sensación de dolor era abrumadora, pero lo que realmente la confundía era la figura que creía haber visto antes de perder la conciencia, Daniel. Estaba parado a lo lejos, observándola con una expresión que no era de preocupación, sino de algo más frío y distante. En el hospital, Daniel llegó rápidamente, interpretando el papel del esposo devastado. Acarició la mano de Valeria mientras los médicos le informaban que había entrado en coma. Para todos los demás, parecía un hombre destrozado por el sufrimiento, pero dentro de él, un pensamiento le producía una oscura satisfacción: con Valeria fuera del camino, el camino hacia su fortuna estaba despejado.
El hospital estaba envuelto en un aire denso y solemne. Valeria Márquez yacía inconsciente en una habitación privada, conectada a máquinas que mantenían estable su frágil estado. La noticia de su accidente había corrido como pólvora, y las condolencias de amigos y empleados no tardaron en llegar. Para todos, Valeria era la imagen de la bondad y el sacrificio. ¿Cómo era posible que el destino le jugara una carta tan cruel? En la sala de espera, Daniel Aguirre mantenía su rostro cuidadosamente esculpido en una máscara de dolor y preocupación. Sus ojos, sin embargo, no mostraban lágrimas reales. En lugar de angustia, su mente estaba ocupada trazando los siguientes pasos. Todo esto tiene que parecer natural, pensaba mientras revisaba su reloj con impaciencia. La enfermera lo llamó para explicarle el estado de Valeria, pero sus palabras eran poco más que ruido para él. Solo escuchó lo importante: su esposa podría permanecer en coma indefinidamente. Al salir de la habitación, fingiendo angustia, se topó con la madre de Valeria, Isabela, quien llegaba con un semblante desencajado. Isabela Márquez era una mujer fuerte y orgullosa, acostumbrada a manejar situaciones difíciles, pero ver a su hija en ese estado la había quebrado. Daniel, ¿cómo pasó esto? Valeria es tan cuidadosa al manejar. No entiendo cómo pudo tener un accidente así. Daniel la abrazó con un gesto que parecía sincero. No lo sé, Isabela. Lo único que podemos hacer ahora es orar por ella. Mientras las palabras salían de su boca, una parte de él se sentía divertida por la ironía. Orar no iba a cambiar el hecho de que, en poco tiempo, todo lo que pertenecía a Valeria sería suyo. En las semanas que siguieron, Daniel comenzó a ejecutar su plan. Primero, manipuló a los médicos y al personal administrativo del hospital para obtener acceso completo a la información médica de Valeria. Con la ayuda de Camila, quien tenía contactos en el mundo de los negocios turbios, consiguió a un falsificador experto que creó documentos aparentemente legítimos con la firma de Valeria. Estos documentos transferían todas las acciones de la vinícola y otras propiedades a su nombre, dejando una mínima parte para mantener la fachada de que todo estaba bajo control en caso de que Isabela o algún abogado hicieran preguntas. El primer golpe emocional llegó cuando Isabela, quien había intentado visitar las oficinas administrativas de la vinícola, se encontró con que sus credenciales ya no le permitían ingresar. Al confrontar a Daniel, este fingió indignación. Debe ser un error del sistema, Isabela. Lo resolveré personalmente. Pero no hizo nada. Con cada día que pasaba, Daniel consolidaba más poder. Mientras tanto, la madre de Valeria comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. Su instinto le decía que Daniel no era el hombre que aparentaba ser, pero las circunstancias la mantenían en una posición de vulnerabilidad. Por otro lado, Camila, lejos de ser una amante sumisa, empezaba a exigir más atención y resultados. Daniel, llevamos meses planeando esto. Ya es hora de que terminemos con toda esta farsa. Haz lo que tienes que hacer. ¿Y qué quieres que haga, Camila? Que desconecte a Valeria delante de todos. No seas ridícula. Todo tiene su tiempo. A pesar de su aparente seguridad, Daniel comenzaba a sentirse presionado. Las miradas inquisitivas de los empleados de la vinícola y los rumores que circulaban entre las familias de los trabajadores lo ponían nervioso. Todos aquí la aman, pensaba con frustración. Tengo que manejar esto con cuidado. Mientras tanto, en su habitación del hospital, algo inusual ocurría. Aunque los médicos aseguraban que su estado era estable pero sin cambios, Valeria comenzaba a tener momentos de lucidez. En esos breves instantes, su mente registraba fragmentos de conversaciones y sonidos a su alrededor. Una tarde, mientras Daniel discutía con Camila en voz baja, Valeria escuchó lo suficiente para comprender la verdad. No podemos esperar más, Daniel. Si Valeria se despierta, todo se arruinará. No se va a despertar, Camila. Y si lo hace, me encargaré de que no pueda hablar. Esas palabras perforaron la mente de Valeria como un cuchillo afilado. Dentro de su estado de semi-inconsciencia, algo despertó, una furia que no conocía. Esa noche, un recuerdo de su infancia vino a su mente.
Recordó cuando su abuelo le enseñó a cuidar las viñas durante una plaga que amenazaba con destruir toda la cosecha. Valeria, la tierra siempre encuentra la manera de sobrevivir. Y tú también lo harás, porque eres fuerte. Esas palabras resonaron en su interior como un faro de esperanza. Aunque su cuerpo no respondía, Valeria comenzó a planear. Sabía que tendría que esperar el momento adecuado para actuar, pero una cosa era segura: no sería una víctima indefensa. Daniel, mientras tanto, se sentía cada vez más seguro de su victoria. En una cena con socios potenciales, brindó por un futuro brillante para la vinícola, dejando de lado cualquier mención de Valeria. Para él, ella ya era parte del pasado. Sin embargo, pequeños inconvenientes comenzaron a surgir. Documentos que había ocultado empezaron a reaparecer misteriosamente en lugares visibles. Correos electrónicos enviados desde cuentas falsas lo incriminaban en transacciones sospechosas. Y en una ocasión, al revisar las cámaras de seguridad de la oficina, juró haber visto una sombra moverse en el pasillo. «Te estás volviendo paranoico, Daniel», se dijo a sí mismo. Pero en el fondo, una parte de él temía que algo estuviera escapando de su control. Mientras tanto, Isabela, cada vez más desconfiada, contrató a un investigador privado para seguir los movimientos de Daniel. Las pruebas comenzaron a acumularse, y aunque no podía actuar sin arriesgarse a que Daniel la excluyera por completo, sabía que algo grande estaba por revelarse. Las semanas transcurrían como un río turbulento, arrastrando todo a su paso. En el hospital, el cuarto de Valeria permanecía en penumbra, iluminado únicamente por la luz tenue de las máquinas que marcaban el compás de su frágil vida. Para quienes la rodeaban, su estado era un recordatorio constante de la incertidumbre, pero para Valeria, cada día era una lucha interna entre la desesperación y la necesidad de aferrarse a la vida. Aunque su cuerpo permanecía inmóvil, su mente era un torbellino de imágenes y sonidos. Los recuerdos de su infancia se mezclaban con las voces que escuchaba a su alrededor, y lentamente comenzaba a entender la magnitud de la traición que la rodeaba. Daniel no solo la había abandonado emocionalmente, también planeaba destruir todo lo que ella había construido. Una tarde, mientras la enfermera ajustaba el suero en su brazo, Valeria sintió un leve hormigueo en los dedos. Fue un pequeño destello de esperanza, pero lo suficiente para encender una chispa en su interior. A partir de ese momento, comenzó a concentrarse en recuperar el control de su cuerpo, un pequeño movimiento a la vez. «No puedo quedarme así», pensaba. «No puedo dejar que él gane». Mientras tanto, en la vinícola, Daniel enfrentaba problemas inesperados. Los empleados, que adoraban a Valeria como a una madre, comenzaron a cuestionar las decisiones que él tomaba. Recortes en los beneficios, horarios extendidos y la falta de contacto personal generaron descontento. Una tarde, mientras inspeccionaba los viñedos, Daniel fue abordado por Juan, uno de los trabajadores más antiguos. «Señor Aguirre, con todo respeto, extrañamos mucho a doña Valeria. Ella siempre estaba aquí, escuchándonos y preocupándose por nuestras familias». Daniel lo miró con una sonrisa forzada, pero su tono era cortante. «Valeria está recibiendo el cuidado que necesita. Ahora, por favor, enfóquese en su trabajo». Pero dentro de él, esa conversación lo irritó profundamente. Sabía que, sin Valeria, la lealtad de los trabajadores nunca sería suya. En el hospital, Isabela se había convertido en una presencia constante al lado de Valeria. Aunque su relación madre-hija siempre había sido complicada, el estado de su hija la había hecho reflexionar sobre sus errores. Isabela recordaba las veces que presionó a Valeria para ser perfecta, para mantener la imagen impecable de la familia Márquez. Ahora, frente a su fragilidad, se arrepentía de no haber sido más comprensiva. Una noche, mientras sostenía la mano de Valeria, le habló con lágrimas en los ojos. «Hija, sé que te he fallado muchas veces. Nunca fui la madre que necesitabas, pero te prometo que no voy a permitir que te hagan daño. Voy a protegerte, aunque sea lo último que haga». Sin que Isabela lo supiera, esas palabras llegaron a Valeria como un susurro lejano, pero reconfortante. Aunque no podía responder, sentía el amor y el arrepentimiento de su madre, y eso le daba fuerzas para seguir luchando. En paralelo,
el investigador privado contratado por Isabela comenzaba a descubrir más detalles sobre los movimientos de Daniel. Documentos falsificados, transferencias bancarias sospechosas y una conexión con Camila que resultaba cada vez más evidente. Sin embargo, Daniel no era fácil de engañar. Una noche, al revisar su correo, encontró un mensaje anónimo que sugería que alguien lo estaba investigando. El miedo comenzó a crecer en su interior. Aunque había planeado todo cuidadosamente, no había considerado que alguien pudiera estar vigilándolo. Esto lo llevó a actuar de manera más agresiva, despidiendo a empleados que consideraba leales a Valeria y reforzando su control sobre las finanzas de la familia. Pero lo que Daniel no sabía era que Valeria estaba despertando poco a poco. Una noche, mientras él discutía por teléfono con Camila en su oficina, Valeria abrió los ojos por primera vez. El cuarto parecía extraño, como si lo viera a través de un velo. Intentó mover su mano, y aunque fue un movimiento débil, logró apretar el botón para llamar a la enfermera. La enfermera entró rápidamente, sorprendida al ver los ojos de Valeria abiertos. «Señora Márquez. Está despierta». El alboroto en el hospital fue inmediato. Los médicos acudieron a revisarla, y aunque Valeria aún no podía hablar, su recuperación era un milagro inesperado. La noticia llegó rápidamente a Daniel, quien sintió una mezcla de temor y frustración. «Esto no puede estar pasando», le dijo a Camila al teléfono. «Si Valeria recupera la memoria, todo se irá al diablo. Entonces asegúrate de que no hable, Daniel. Haz lo que sea necesario». Mientras tanto, Isabela, al enterarse del despertar de su hija, corrió al hospital llena de emoción y alivio. Al entrar al cuarto, vio a Valeria con los ojos abiertos y lágrimas corriendo por su rostro. «Hija. Gracias a Dios. Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien». Aunque Valeria no podía hablar, sus ojos transmitían una mezcla de dolor y determinación. Sabía que había mucho que recuperar, pero también entendía que no podía confiar en nadie más que en sí misma y en su madre. En los días siguientes, Valeria comenzó a recuperar lentamente su movilidad y su voz. Durante las sesiones de terapia, su mente se enfocaba en una sola cosa: recordar cada detalle de lo que había escuchado mientras estaba en coma. Sabía que la traición de Daniel iba más allá de su relación, era un ataque directo a su vida y a su legado. Daniel, por su parte, se mostraba cada vez más nervioso. Aunque intentaba mantener la fachada de esposo preocupado, Valeria podía ver a través de sus mentiras. Cada mirada y cada gesto de él le confirmaban lo que ya sabía: su amor había sido una farsa desde el principio. Los días se transformaron en semanas, y el despertar de Valeria Márquez era la noticia que había sacudido a todos en la Hacienda del Sol. Sin embargo, para ella, no era un regreso triunfal. Cada día era una batalla contra su propio cuerpo, aún debilitado por el coma, y contra las sombras de la traición que ahora conocía con claridad. Valeria se despertaba cada mañana con una única misión: recuperar el control de su vida y desenmascarar a Daniel. El hospital seguía siendo su prisión, pero también su campo de entrenamiento. La terapia física era dolorosa, a menudo la hacía llorar de frustración, pero en el fondo de su ser sentía una llama inextinguible que la impulsaba a seguir. Isabela era su apoyo constante, mostrándole un amor que Valeria nunca había creído posible. A pesar de sus diferencias pasadas, ahora ambas estaban más unidas que nunca. Una tarde, mientras Isabela le masajeaba las manos a Valeria, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija, sé que he cometido errores, pero estoy aquí para lo que necesites». Si tan solo hubiera visto antes lo que Daniel era en realidad. Valeria no podía responder con palabras, pero sus ojos hablaban por ella. Aunque su voz apenas comenzaba a regresar, sabía que había llegado el momento de actuar. Por otro lado, Daniel enfrentaba una tormenta de proporciones épicas. La noticia del despertar de Valeria había comenzado a generar rumores entre los trabajadores y los inversionistas. Algunos comenzaron a cuestionar las decisiones que había tomado durante su ausencia. La presencia de Isabela en la hacienda no ayudaba, ya que ella no dudaba en desafiarlo públicamente cuando algo le parecía sospechoso. ¿Por qué no hemos visto ningún informe financiero desde que Valeria estuvo en el hospital?,
Preguntó Isabela en una reunión con el consejo de la vinícola. Daniel, aunque visiblemente molesto, mantenía la calma. Todo está bajo control. Valeria confió en mí para manejar esto, y lo estoy haciendo de la mejor manera posible. Sin embargo, por dentro, sentía como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Camila, quien antes era su aliada más fiel, ahora se mostraba impaciente y demandante. Daniel, me prometiste que esto estaría resuelto para ahora. No voy a seguir esperando mientras arriesgas todo por ella. Camila, no entiendes la situación. Si no hacemos esto con cuidado, perderemos todo. Las discusiones con Camila se volvían más frecuentes y explosivas, y Daniel comenzaba a cuestionar si ella realmente valía todo el riesgo que había asumido. Mientras tanto, Valeria, aunque aún confinada al hospital, comenzó a recibir visitas inesperadas. Juan, el trabajador más antiguo de la hacienda, llegó un día con una pequeña caja de madera en las manos. Doña Valeria, esto estaba en su oficina. Pensé que debía tenerlo usted, no el señor Daniel. Dentro de la caja había documentos importantes, incluidos los contratos originales de la vinícola y cartas escritas por su abuelo, llenas de consejos y enseñanzas sobre cómo liderar con integridad. Valeria sintió que esos papeles eran más que un recordatorio del pasado, eran una guía para lo que tenía que hacer. Cada noche, mientras todos dormían, Valeria repasaba los fragmentos de las conversaciones que había escuchado durante su coma. Las palabras de Daniel y Camila se repetían en su mente como un eco interminable. Todo esto será nuestro, me encargaré de que no pueda hablar, esas frases la llenaban de furia y determinación. Finalmente, una noche, Valeria logró algo que había estado practicando en silencio, se sentó sola por primera vez. Isabela, al entrar al cuarto, la encontró llorando, pero no de tristeza, sino de orgullo. Hija, lo estás logrando. Eres más fuerte de lo que crees. Con cada día que pasaba, Valeria se fortalecía, tanto física como emocionalmente. Comenzó a escribir en un pequeño cuaderno, detallando todo lo que recordaba y los pasos que planeaba seguir para desenmascarar a Daniel. Mientras tanto, en la hacienda, Daniel comenzó a perder el control. Los trabajadores, que una vez le habían mostrado respeto por ser el esposo de Valeria, ahora lo miraban con sospecha. Uno de los contadores internos descubrió inconsistencias en las finanzas, y aunque Daniel logró encubrirlas temporalmente, sabía que no podría mantener la fachada por mucho tiempo. El investigador privado de Isabela también había reunido pruebas suficientes para confirmar las falsificaciones y los desvíos de dinero. Sin embargo, Isabela sabía que necesitaba el apoyo de Valeria para confrontar a Daniel de manera definitiva. Cuando Valeria finalmente regresó a la hacienda, fue recibida con lágrimas y abrazos por los trabajadores. Aunque aún caminaba con dificultad y necesitaba apoyo, su sola presencia llenó de esperanza a todos. Daniel, por otro lado, no pudo ocultar su incomodidad. Valeria, me alegra verte de vuelta, dijo con una sonrisa falsa mientras intentaba abrazarla. Valeria lo miró directamente a los ojos, y por primera vez en su vida, no sintió amor ni tristeza, sino una fría determinación. Gracias, Daniel. Pero creo que tenemos mucho de qué hablar. El aire en la Hacienda del Sol era denso, cargado de una tensión que parecía impregnar cada rincón. Desde el regreso de Valeria, la atmósfera se había transformado en un juego peligroso de apariencias. Daniel intentaba mantener su papel de esposo preocupado, mientras que Valeria, con cada paso que daba hacia su recuperación, demostraba que no estaba dispuesta a ser la misma mujer ingenua que había sido antes. En las primeras semanas, Valeria observó en silencio, como un depredador que estudia a su presa. Fingía una debilidad mayor de la que realmente tenía, obligando a Daniel a asistirla en pequeñas tareas, mientras anotaba cada una de sus inconsistencias. Por las noches, cuando la casa estaba en calma, revisaba documentos, correos electrónicos y cualquier pista que pudiera corroborar las sospechas que ahora sabía ciertas. Un día, durante una comida en la sala principal, Isabela trató de romper el silencio incómodo que se había vuelto habitual entre ellos. Valeria, querida, estoy tan orgullosa de lo mucho que has avanzado en tan poco tiempo. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Valeria le dirigió una sonrisa suave,
pero sus ojos permanecieron fijos en Daniel, quien sorbía su vino con evidente incomodidad. Gracias, mamá. Pero creo que mi fuerza viene de aprender a no confiar ciegamente en quienes dicen amarme. Daniel dejó la copa en la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria, intentando disimular su nerviosismo. Valeria, no sé qué quieres decir con eso. Todos hemos estado aquí para apoyarte. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluándolo. Sí, claro. Todos han hecho exactamente lo que esperaría de alguien que realmente se preocupa. La tensión en la mesa era palpable, pero Valeria no dijo más. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Daniel cometiera un error. Mientras tanto, en las sombras, Isabela continuaba trabajando con el investigador privado. Las pruebas contra Daniel eran abrumadoras: transferencias bancarias fraudulentas, documentos firmados falsamente y una serie de llamadas a Camila que dejaban poco espacio para la duda. Sin embargo, Isabela sabía que no podían actuar precipitadamente. Valeria insistió en esperar el momento perfecto para atacar, uno que asegurara que Daniel no pudiera escabullirse. En uno de sus paseos por los viñedos, Valeria se encontró con Juan, quien parecía preocupado. Doña Valeria, he notado que algunos de los nuevos trabajadores no parecen confiables. Se rumorea que los contrató directamente el señor Daniel. Valeria asintió, agradeciendo la información. Aunque su exterior permanecía sereno, por dentro sentía una creciente sospecha. Daniel estaba tomando medidas desesperadas para reforzar su control, y eso significaba que comenzaba a sentirse acorralado. Esa misma noche, Valeria convocó a Isabela y al investigador privado a una reunión secreta en la oficina de su abuelo, un lugar que Daniel rara vez visitaba. Allí, revisaron todas las pruebas acumuladas y trazaron un plan. No basta con desenmascararlo, dijo Valeria, con una dureza en su voz que sorprendió incluso a Isabela. Quiero que lo pierda todo, tal como él planeó hacerme a mí. El plan de Valeria implicaba una serie de movimientos calculados para dejar a Daniel completamente aislado. Primero, recuperaron el control de varias cuentas bancarias que aún estaban a nombre de Valeria, utilizando su firma original y las pruebas de las falsificaciones. Luego, comenzaron a filtrar información clave a los aliados de Daniel, exponiendo su traición y ganando su desconfianza. Pero el golpe más grande llegó cuando Valeria, con ayuda del contador de confianza de la familia, organizó una reunión con los principales inversionistas de la vinícola. La reunión estaba programada como una actualización financiera, pero Valeria tenía otros planes. Daniel, ajeno a lo que se tramaba, seguía creyendo que tenía la situación bajo control. Sin embargo, los pequeños inconvenientes comenzaron a acumularse, empleados renunciaban misteriosamente, los trabajadores mostraban menos respeto hacia él e incluso Camila empezaba a cuestionarlo. Daniel, ya no puedo seguir con esto, dijo ella durante una acalorada discusión en un hotel de la ciudad. Si no resuelves esto pronto, me voy. ¿A dónde irás, Camila? ¿Crees que puedes tener una vida sin mí? Respondió él, tratando de mantener su autoridad. Camila lo miró con desdén. Tal vez no necesite una vida contigo. Tal vez ya tengo un plan B. Esa frase quedó grabada en la mente de Daniel, llenándolo de paranoia. Mientras intentaba contener las grietas que se formaban en su mundo, Valeria seguía avanzando en su plan. El día de la reunión llegó. Valeria entró en la sala con una seguridad que nadie había visto antes. Llevaba un vestido blanco impecable, como si quisiera simbolizar una nueva etapa en su vida. Daniel la observó con incredulidad, sin saber qué esperar. Durante la presentación, Valeria tomó la palabra y comenzó a mostrar los documentos que probaban las irregularidades financieras, las falsificaciones y las conexiones de Daniel con Camila. Quiero agradecer a todos los presentes por su apoyo a nuestra vinícola, dijo Valeria, con una voz firme y decidida. Pero también quiero que sepan la verdad. Durante mi recuperación, descubrí que las personas en las que más confiaba me traicionaron de la manera más vil. Daniel intentó interrumpir, pero los guardias que Valeria había contratado lo detuvieron. Tú no tienes derecho a decir nada, Daniel, dijo Valeria, con una frialdad que heló la sangre de todos en la sala.
Todo lo que alguna vez planeaste para destruirme se ha vuelto en tu contra. Las pruebas se proyectaron en una pantalla, y los inversionistas comenzaron a murmurar. Algunos de ellos abandonaron la sala, mientras otros exigían explicaciones a Daniel. En cuestión de minutos, su mundo se desmoronó por completo. Al final de la reunión, Valeria se acercó a Daniel, quien estaba pálido y derrotado. Espero que hayas disfrutado de tu pequeño espectáculo, Daniel. Porque ahora es mi turno. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte de la Hacienda del Sol, tiñendo el cielo con tonos rojos y naranjas, como si la misma naturaleza presagiara la tormenta que estaba por desatarse. Valeria, de pie en el balcón principal, observaba los viñedos que alguna vez representaron el amor y el sacrificio de su familia. Ahora, eran el escenario de una lucha de poder que había consumido su vida en los últimos meses. Desde la reunión con los inversionistas, Daniel había estado desaparecido. Su teléfono estaba desconectado y nadie en la hacienda había vuelto a verlo. Pero Valeria sabía que no había huido del todo. No era de los que aceptaban la derrota fácilmente. Daniel aguardaba en las sombras, esperando su oportunidad de atacar. Mientras tanto, los trabajadores de la hacienda se reunían en pequeños grupos, murmurando sobre lo que había ocurrido. La lealtad que siempre habían sentido hacia Valeria se había fortalecido tras ver su valentía al enfrentar a Daniel. Incluso Juan, el trabajador más antiguo, comenzó a organizar turnos nocturnos para proteger las viñas. Esa noche, mientras cenaba con Isabela en el comedor principal, Valeria rompió el silencio que había caído sobre ellas desde el regreso de la reunión. Mamá, sé que esto no ha sido fácil para ti. Has enfrentado tanto como yo en esta lucha. Isabela, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, tomó la mano de su hija. Hija, lo único que lamento es no haberme dado cuenta antes de quién era realmente Daniel. Si hubiera estado más presente, tal vez todo esto se habría evitado. Valeria negó con la cabeza, apretando suavemente la mano de su madre. No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que él nunca vuelva a hacerle daño a nadie más. Mientras Valeria y Isabela reconstruían lentamente su relación, Daniel finalmente reapareció. Fue una noche silenciosa, cuando Valeria estaba en su oficina revisando documentos. Escuchó un ruido en el pasillo, como el crujir de una tabla de madera. Su cuerpo se tensó, y por un momento, el miedo la paralizó. Pero rápidamente recordó quién era ahora. Se levantó y tomó el pequeño bastón que usaba para apoyarse. Abrió la puerta con decisión, solo para encontrar a Daniel de pie frente a ella, con una sonrisa irónica en su rostro. Valeria, querida. Qué bien te ves para alguien que estuvo a punto de morir. El tono burlón de Daniel hizo que la sangre de Valeria hirviera. Lo miró fijamente, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía que su corazón latía con fuerza. ¿Qué haces aquí, Daniel? Creí que habías huido como el cobarde que eres. Daniel rió, dando un paso hacia ella. Huir nunca ha sido mi estilo. Solo necesitaba tiempo para reorganizarme. Valeria lo enfrentó, sin retroceder ni un centímetro. ¿Y qué vienes a buscar? ¿Otra oportunidad para destruirme? Daniel negó con la cabeza, fingiendo una expresión de inocencia. Valeria, solo vine a hablar. Después de todo, aún somos esposos. No me hables como si te importara nuestra relación. Sé exactamente quién eres y lo que hiciste. Y créeme, te arrepentirás de cada una de tus decisiones. La confrontación fue interrumpida por Isabela, quien entró a la oficina al escuchar las voces. Al ver a Daniel, su rostro se endureció. ¿Cómo te atreves a venir aquí después de todo lo que has hecho? Daniel levantó las manos en un gesto de rendición, pero su sonrisa seguía presente. Solo quería hablar con mi esposa. No sabía que necesitaba permiso. Isabela, sin responder, tomó a Valeria del brazo y la guió fuera de la oficina. Una vez a salvo en el pasillo, le susurró con preocupación. Hija, no podemos confiar en él. Es peligroso. Lo sé, mamá. Pero si está aquí, significa que está desesperado. Eso significa que estamos ganando.
En los días siguientes, la presencia de Daniel en la hacienda creó un ambiente aún más tenso. Se movía como un fantasma, evitando a los trabajadores pero observando todo con una mirada calculadora. Valeria sabía que no podía permitir que se quedara mucho tiempo. Con ayuda del investigador privado, descubrió que Daniel había perdido gran parte de su fortuna en malas inversiones y que estaba completamente arruinado. Su regreso a la hacienda no era por amor ni arrepentimiento, era su último intento de recuperar algo de lo que había perdido. Valeria decidió actuar. Organizó una cena formal, invitando a los empleados de la vinícola y a los aliados clave de la familia. Su plan era exponer a Daniel públicamente, asegurándose de que todos supieran quién era realmente. Esa noche, la sala principal estaba decorada con elegancia, un contraste con la tensión palpable en el aire. Daniel, a pesar de no estar invitado, apareció, vistiendo un traje impecable y fingiendo confianza. Durante la cena, Valeria tomó la palabra, agradeciendo a todos por su apoyo y dedicación. Pero justo cuando todos creían que su discurso había terminado, su tono cambió. Esta noche, quiero compartir algo más con ustedes. Una verdad que ha sido difícil de aceptar, pero que es necesario que todos sepan. Las luces se atenuaron, y en una pantalla comenzaron a proyectarse las pruebas contra Daniel, los documentos falsificados, los movimientos bancarios y las grabaciones de sus conversaciones con Camila. La sala quedó en silencio, excepto por los murmullos de incredulidad y las miradas acusadoras dirigidas a Daniel. Cuando la proyección terminó, Valeria se dirigió a él directamente. ¿Tienes algo que decir, Daniel? ¿Alguna excusa para justificar tus acciones? Daniel, por primera vez, parecía acorralado. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Finalmente, se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. La noche terminó con una ovación para Valeria, quien había demostrado ser más fuerte que nunca. Pero para ella, esto no era una victoria completa. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer para reconstruir su vida y la de su familia. La mañana en la Hacienda del Sol amaneció con un cielo gris, presagio de que algo monumental estaba a punto de suceder. Valeria despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de alivio y anticipación. Después de meses de lucha, finalmente estaba a un paso de cerrar el capítulo más oscuro de su vida. En los días posteriores a la humillación pública de Daniel durante la cena, él había desaparecido nuevamente, pero esta vez no para reorganizarse, sino para planear su último golpe. Mientras tanto, Valeria, consciente de que no podía bajar la guardia, reforzó la seguridad en la hacienda. Contrató nuevos guardias, reestructuró el sistema de administración y ganó la confianza absoluta de los trabajadores. Isabela, siempre a su lado, había asumido el papel de confidente y aliada estratégica. En las noches, madre e hija revisaban los planes, las acciones legales contra Daniel y las formas de proteger el legado familiar. Aunque Valeria había recuperado el control financiero y emocional, sabía que Daniel no se rendiría fácilmente. Mientras tanto, en una habitación de hotel en la ciudad, Daniel bebía un whisky tras otro, su mente nublada por el rencor. La proyección de las pruebas frente a todos los aliados de la familia Márquez había destruido su reputación y reducido sus opciones a casi nada. Había perdido a Camila, quien, al darse cuenta de que no había más beneficios que obtener de él, lo abandonó sin siquiera despedirse. Ahora, lo único que le quedaba era el odio hacia Valeria. Una noche, mientras revisaba los pocos contactos que aún le respondían, recibió una llamada inesperada. Era un viejo conocido de sus días como empresario, alguien con conexiones peligrosas. Daniel, escuché lo que pasó. Qué vergüenza, amigo. Pero tal vez pueda ayudarte a recuperar algo de lo que perdiste. Aunque inicialmente dudó, la desesperación lo llevó a aceptar la propuesta. El plan era simple, pero arriesgado: infiltrarse en la hacienda, forzar a Valeria a firmar documentos que le devolvieran parte de las propiedades y luego desaparecer para siempre. Mientras Daniel tejía su red de venganza, Valeria se enfocaba en cerrar cada puerta que pudiera permitirle regresar. Con ayuda de su abogado y del investigador privado, inició un proceso legal para anular su matrimonio, declarando que había sido víctima de fraude y manipulación.
También presentó las pruebas de las falsificaciones ante las autoridades, asegurándose de que Daniel enfrentara cargos formales. El día del juicio llegó, y la sala del tribunal estaba llena de tensión. Valeria, vestida con un traje sobrio pero elegante, se presentó con una compostura impecable. Por otro lado, Daniel, quien había sido obligado a comparecer, parecía una sombra de sí mismo. Su rostro estaba demacrado, y su traje arrugado mostraba el desgaste de sus días de decadencia. El juez escuchó los argumentos de ambas partes, pero las pruebas contra Daniel eran irrefutables. Cuando Valeria tomó la palabra, su voz resonó con una mezcla de dolor y determinación. No estoy aquí solo para buscar justicia por mí misma, sino para asegurarme de que nadie más sufra lo que yo sufrí. Daniel Aguirre destruyó no solo mi confianza, sino también intentó robarme todo lo que amaba. Hoy, finalmente, quiero cerrar esta herida. Daniel intentó defenderse, alegando que todo había sido un malentendido, pero sus palabras carecían de peso. El veredicto fue claro: culpable de fraude, falsificación y abuso de confianza. Aunque la sentencia no incluía una pena de cárcel prolongada, sí lo despojaba de cualquier derecho sobre los bienes de la familia Márquez. A pesar de la victoria legal, Valeria sabía que su batalla con Daniel aún no había terminado. Esa misma noche, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada anónima. Valeria Márquez, tu pequeña victoria no durará mucho. Daniel siempre encuentra la manera de volver. Aunque su primer instinto fue asustarse, rápidamente descartó el miedo. Sabía que Daniel no tenía nada más que perder, pero ella había aprendido a no subestimarlo. En los días siguientes, la hacienda volvió a la normalidad. Los trabajadores, quienes habían sido testigos de toda la lucha, comenzaron a ver a Valeria como una líder aún más fuerte que antes. Incluso Juan, quien rara vez expresaba sus emociones, le dijo una tarde: Doña Valeria, nunca he visto a alguien luchar como usted. Mi familia y yo estamos aquí para apoyarla en lo que necesite. Sin embargo, la paz fue efímera. Una noche, un grupo de hombres armados irrumpió en la hacienda, liderados por Daniel. Valeria, quien estaba en su dormitorio, escuchó el caos desde el pasillo. Sin pensarlo dos veces, tomó el teléfono y llamó a la policía, pero sabía que tenía que ganar tiempo. Daniel la encontró en su oficina, donde había comenzado todo. Su rostro estaba marcado por la ira, y en su mano llevaba un arma. ¿Esto es lo que querías, Valeria? ¿Arruinarme? Pues aquí estoy, dispuesto a terminar con esto de una vez por todas. Valeria lo miró sin miedo, sus ojos reflejaban una determinación férrea. ¿Eso crees, Daniel? ¿Que arruinarte fue mi venganza? No. Lo que hice fue devolverte cada golpe que intentaste darme. Daniel levantó el arma, pero antes de que pudiera hacer algo, los guardias de la hacienda irrumpieron en la habitación, seguidos por la policía. En cuestión de segundos, Daniel fue desarmado y arrestado, gritando amenazas mientras lo llevaban fuera. Esa noche, mientras veía las luces de las patrullas desaparecer en el horizonte, Valeria sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había recuperado su vida, pero a un costo que nunca podría olvidar. Al día siguiente, Valeria reunió a los trabajadores de la hacienda en la sala principal. Con voz firme, les agradeció por su apoyo y les prometió que, juntos, reconstruirían lo que Daniel había intentado destruir. Aunque el capítulo más oscuro de su vida había llegado a su fin, Valeria sabía que el camino hacia la sanación sería largo. Pero esta vez, estaba lista para enfrentarlo con la misma fuerza que la había llevado hasta allí. El amanecer en la Hacienda del Sol era más silencioso de lo habitual. La tormenta emocional que había sacudido la vida de Valeria parecía haberse calmado, pero las cicatrices permanecían profundas. Mientras observaba las viñas desde su balcón, Valeria pensó en todo lo que había perdido: la confianza en el amor, la inocencia que alguna vez la definió y la paz que antes encontraba en su hogar. La hacienda había recuperado su estabilidad económica y la lealtad de sus trabajadores, pero Valeria sabía que lo más difícil estaba por venir: reconstruirse a sí misma. Después de la última confrontación con Daniel y su arresto, las autoridades la informaron de que él enfrentaría una larga sentencia por los múltiples delitos cometidos.
Aunque esa noticia le trajo algo de alivio, también la dejó con una sensación de vacío. Isabela, quien había sido su roca durante toda esta tormenta, la encontró sentada sola en el balcón. «Hija, estás más callada que de costumbre. ¿En qué piensas?». Valeria, con los ojos fijos en el horizonte, respondió con sinceridad. «En lo que viene ahora, mamá. Durante meses, mi vida giró en torno a luchar contra Daniel. Ahora que se ha ido, no sé cómo seguir adelante». Isabela la abrazó con ternura, algo poco común en ella, pero que se había vuelto más frecuente desde que Valeria despertó del coma. «Tienes un espíritu fuerte, Valeria. Tal vez no lo veas ahora, pero encontrarás tu camino. Este lugar, estas tierras, son tu legado. Y tú eres la única que puede darle un nuevo propósito». Esas palabras resonaron en el corazón de Valeria. Aunque todavía sentía el peso de todo lo que había pasado, sabía que Isabela tenía razón. La hacienda no solo representaba su pasado, sino también su futuro. En los días siguientes, Valeria se dedicó a recorrer cada rincón de la hacienda. Habló con los trabajadores, escuchó sus preocupaciones y retomó proyectos que habían quedado en pausa durante su ausencia. Pero también comenzó a buscar nuevas formas de darle vida al lugar. Decidió que la Hacienda del Sol no sería solo una productora de vinos, sino también un refugio para mujeres que habían enfrentado traiciones y abusos similares a los que ella había vivido. El primer paso fue convertir una de las casas antiguas de la hacienda en un centro de apoyo. Con ayuda de Isabela y algunos aliados, Valeria comenzó a reunir recursos para ofrecer talleres, asesoramiento legal y un lugar seguro para mujeres que necesitaban empezar de nuevo. Sin embargo, no todos apoyaban su idea. Algunos inversionistas consideraron que era un riesgo para la reputación de la vinícola. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Héctor, no dudó en expresar su descontento durante una reunión. «Valeria, entiendo tus intenciones, pero mezclar negocios con estas causas no es algo que los inversionistas quieran ver». Valeria lo miró directamente a los ojos, su tono era firme pero calmado. «Héctor, la Hacienda del Sol no es solo un negocio. Es un hogar para todos los que trabajan aquí, y ahora será también un lugar de esperanza. Si eso no es algo con lo que estés de acuerdo, entenderé si decides retirarte». El salón quedó en silencio. Nadie más se atrevió a cuestionarla. Valeria había demostrado que no estaba dispuesta a comprometer sus valores, incluso si eso significaba perder apoyo financiero. Mientras la hacienda florecía con su nuevo propósito, Valeria comenzó a reconstruir también su vida personal. Aunque había jurado no volver a confiar en el amor, descubrió que no estaba tan sola como pensaba. Durante sus recorridos por los viñedos, empezó a entablar conversaciones más profundas con Gabriel, el enólogo principal de la vinícola, quien había trabajado con su abuelo durante años. Gabriel era un hombre tranquilo y reflexivo, con una pasión por la tierra que igualaba la de Valeria. Aunque sus interacciones al principio eran puramente profesionales, con el tiempo, comenzaron a compartir más sobre sus vidas. Una tarde, mientras revisaban las barricas de vino, Gabriel se atrevió a mencionar lo que todos en la hacienda pensaban pero nadie se atrevía a decir. «Valeria, lo que hiciste aquí, lo que enfrentaste, es algo que pocos podrían haber soportado. Eres más fuerte de lo que crees». Valeria, sorprendida por su comentario, lo miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «A veces no me siento fuerte, Gabriel. A veces siento que estoy rota». Gabriel tomó una copa de vino y se la ofreció, sonriendo suavemente. «No estás rota, Valeria. Estás transformándote. Como el vino, necesitas tiempo para revelar tu verdadero carácter». Esa conversación marcó un punto de inflexión en la relación de Valeria y Gabriel. Aunque ella aún no estaba lista para abrir su corazón por completo, comenzó a confiar en él de una manera que no había confiado en nadie desde Daniel. Mientras tanto, el centro de apoyo en la hacienda comenzó a ganar reconocimiento. Mujeres de diferentes lugares llegaban buscando refugio y consejo, y muchas de ellas se convertían en trabajadoras de la vinícola, encontrando un nuevo propósito en la tierra que Valeria había protegido con tanto esfuerzo. Sin embargo, los ecos del pasado no desaparecieron por completo. Una tarde,
Valeria recibió una carta anónima que contenía una sola frase: esto aún no ha terminado. Aunque al principio sintió un escalofrío recorrer su espalda, decidió no permitir que el miedo la dominara. Sabía que había enemigos que aún guardaban rencor, pero también sabía que ahora estaba preparada para enfrentarlos. Al final del día, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Valeria se reunió con los trabajadores en la plaza central de la hacienda. Con una copa de vino en la mano, levantó un brindis. Por el pasado, que nos enseñó lecciones dolorosas. Por el presente, que nos desafía a ser más fuertes. Y por el futuro, que construiremos juntos. Las copas chocaron, y las risas y aplausos llenaron el aire. En ese momento, Valeria sintió algo que había creído perdido para siempre: esperanza. La Hacienda del Sol vivía un renacer, pero el eco de los secretos y traiciones del pasado todavía susurraba entre sus muros. Para Valeria, cada día era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida. Las cicatrices de su batalla contra Daniel eran invisibles para los demás, pero para ella seguían ardiendo, no como heridas abiertas, sino como marcas de advertencia. El centro de apoyo para mujeres se había convertido en un éxito inesperado. En cuestión de meses, el proyecto había atraído la atención de organizaciones locales y medios de comunicación. Las historias de mujeres que encontraron refugio y una nueva oportunidad en la hacienda comenzaban a inspirar a otros a replicar el modelo en diferentes partes del país. Sin embargo, el reconocimiento también trajo complicaciones. Una tarde, mientras Valeria revisaba los planes de expansión del centro, Isabela entró a la oficina con una expresión preocupada. «Hija, creo que deberías ver esto». Le entregó un sobre amarillo sin remitente. Dentro, había fotografías de Valeria y Gabriel caminando juntos por los viñedos, con mensajes escritos en tinta roja: «Los traidores siempre caen y nada dura para siempre». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su rostro permaneció sereno. «No podemos permitir que esto nos intimide, mamá. Ya he pasado por cosas peores». «Lo sé, pero estas amenazas no deben tomarse a la ligera. ¿Quién crees que podría estar detrás de esto?» Valeria pensó en Daniel, pero estaba seguro en prisión. Sin embargo, sabía que tenía aliados fuera. Decidió reforzar la seguridad en la hacienda y evitar cualquier alarma innecesaria entre los trabajadores. A pesar de las amenazas, Valeria se negó a detener su trabajo. Los días transcurrieron con una intensidad renovada, dedicando cada hora a la hacienda y al centro. Gabriel seguía siendo un apoyo constante, aunque su relación aún se mantenía en una línea entre la amistad y algo más. Una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza de la casa principal, Gabriel rompió el silencio. «Valeria, sé que no es fácil para ti confiar después de lo que pasaste, pero quiero que sepas que estoy aquí. No tienes que enfrentarlo todo sola». Valeria lo miró, conmovida por su sinceridad. «Gabriel, no es que no confíe en ti. Es que no sé si puedo confiar en mí misma. Mi juicio me falló una vez, y no quiero volver a cometer el mismo error». Gabriel tomó su mano con delicadeza, sus ojos reflejando comprensión. «Nadie puede prometer que no habrá errores, pero lo importante es aprender a levantarse. Y tú ya lo hiciste, Valeria». Ese momento marcó un cambio en la relación entre ambos. Aunque aún quedaban barreras por superar, Valeria comenzó a abrirse a la posibilidad de un futuro junto a Gabriel. Sin embargo, las sombras del pasado no tardaron en manifestarse nuevamente. Una madrugada, un incendio estalló en uno de los almacenes de la hacienda. Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo una parte importante de la cosecha. Los trabajadores se movilizaron para controlar el fuego, mientras Valeria observaba desde lejos, con el corazón roto al ver años de esfuerzo reducidos a cenizas. El incidente fue investigado, y las autoridades concluyeron que había sido provocado. Aunque no se encontró evidencia directa, Valeria sabía que esto no era una coincidencia. «Esto es un mensaje», dijo a Isabela mientras observaban los restos del almacén. «Quieren que sepa que no estoy a salvo». Isabela, aunque preocupada, mantuvo la compostura. «Entonces envía un mensaje más fuerte, hija. Demuéstrales que no pueden quebrarte». Valeria decidió organizar un evento en la hacienda,
no solo para recaudar fondos para reconstruir el almacén, sino también para mostrar que no iba a retroceder. Invitó a empresarios, periodistas y figuras públicas, transformando la tragedia en una oportunidad para fortalecer su causa. El día del evento, la hacienda brillaba como nunca antes. Valeria, vestida de blanco, se movía entre los invitados con una gracia y confianza que ocultaban las tormentas que enfrentaba. Gabriel estaba a su lado, actuando como un apoyo silencioso pero constante. Sin embargo, en medio del bullicio, Valeria recibió una llamada al celular. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. ¿Valeria Márquez?, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. ¿Quién habla? Alguien que sabe que la paz que crees haber encontrado no es más que una ilusión. El hombre colgó antes de que Valeria pudiera responder. Respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras regresaba con los invitados. Sabía que no podía mostrar debilidad, no en ese momento. Esa noche, después del evento, Valeria se reunió con Gabriel e Isabela en su oficina. Les habló de la llamada y de su creciente preocupación de que alguien cercano a Daniel estuviera detrás de todo. «Tenemos que adelantarnos a ellos», dijo Valeria. «No puedo permitir que destruyan lo que hemos construido». Con la ayuda de su abogado y del investigador privado, comenzaron a rastrear cualquier conexión entre Daniel y posibles cómplices. Descubrieron que uno de los hombres que había trabajado para él durante años, un tal Hernán, había estado en la región recientemente. Hernán era conocido por su lealtad inquebrantable a Daniel y sus métodos poco ortodoxos. La información dio a Valeria una idea clara de lo que debía hacer. Decidió enfrentarse a Hernán directamente, pero no sin prepararse primero. Una noche, con Gabriel a su lado, se dirigió al lugar donde se sabía que Hernán estaba hospedado. Al llegar, lo encontró sentado en una mesa del fondo, con una expresión de sorpresa al verla. «Señora Márquez, qué honor», dijo con un tono que goteaba sarcasmo. «No voy a perder el tiempo, Hernán. Sé que estás detrás de las amenazas y el incendio. Quiero saber quién te envió». Hernán sonrió, inclinándose hacia adelante. «¿Crees que puedes intimidarme? No sabes en lo que te estás metiendo». Pero antes de que pudiera continuar, Gabriel intervino, su voz firme y amenazante. «Hernán, esta es tu oportunidad de hablar. Si no lo haces, asegúrate de que no tendrás otra». El enfrentamiento terminó con Hernán revelando que había recibido instrucciones de alguien que aún mantenía contacto con Daniel desde prisión. Aunque la información era limitada, fue suficiente para que Valeria reforzara las medidas legales contra él. A su regreso a la hacienda, Valeria sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero también sabía que no estaba sola. Con Isabela, Gabriel y los trabajadores de la hacienda a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El amanecer trajo consigo un aire denso que parecía envolver la hacienda del sol. Los trabajadores se movían con un ritmo más silencioso, como si la tensión en el ambiente hubiera calado en ellos. Valeria, desde su habitación, miraba el horizonte con un rostro sereno pero preocupado. Había demasiadas piezas en movimiento, y aunque había avanzado en su batalla por proteger lo que amaba, sabía que la guerra aún no había terminado. El incidente con Hernán dejó claro que las amenazas contra ella no eran simples juegos. Aunque Hernán había revelado poco, lo suficiente indicaba que Daniel aún tenía la capacidad de influir desde prisión. Valeria no era ingenua, sabía que su exmarido era un hombre obsesivo y vengativo, y su mayor temor era que esas sombras afectaran a quienes ahora formaban parte de su vida. Decidió no detenerse. La hacienda no podía detenerse. Ese día, organizó una reunión con los trabajadores para hablarles directamente. Todos se reunieron en la plaza principal, donde Valeria se dirigió a ellos con la misma fortaleza que había mostrado durante los momentos más oscuros. Sé que los últimos meses han sido difíciles. Todos hemos enfrentado pérdidas, miedos y desafíos que pusieron a prueba nuestra fe en este lugar. Pero les prometo algo, la Hacienda del Sol sigue siendo nuestra, y juntos la haremos más fuerte. Los aplausos resonaron entre los trabajadores, quienes ahora veían a Valeria no solo como su empleadora,
sino como una líder que se había ganado su lealtad. Después de la reunión, Valeria regresó a la oficina principal, donde Gabriel ya la esperaba. Habían revisado una y otra vez los planes para reforzar la seguridad en la hacienda, pero Gabriel notó que Valeria estaba distraída. ¿Qué ocurre, Valeria? Pareces preocupada. Ella suspiró, dejando a un lado los papeles que tenía en las manos. Es Daniel. Aunque está en prisión, siento que su sombra aún nos persigue. Gabriel la miró con una mezcla de comprensión y determinación. No estás sola en esto. Daniel puede intentar todo lo que quiera, pero no podrá contra todos nosotros. Ese apoyo fue suficiente para calmar momentáneamente la mente de Valeria. Sabía que Gabriel tenía razón, pero aún así, no podía ignorar el peso de la incertidumbre. Unos días después, un incidente inesperado sacudió la rutina de la hacienda. Uno de los trabajadores encontró un paquete anónimo dejado cerca de la entrada principal. Al abrirlo, descubrieron una botella de vino con una etiqueta que no pertenecía a la vinícola. En lugar del nombre de la marca, había un mensaje: lo que crees haber ganado, lo perderás todo. Valeria, al enterarse del mensaje, sintió una mezcla de enojo y determinación. Decidió que era momento de enfrentar esta amenaza directamente. Contactó a las autoridades, quienes ya habían comenzado a investigar las conexiones de Daniel desde prisión. También organizó una reunión con sus abogados para discutir la posibilidad de fortalecer las acciones legales contra él y sus cómplices. Mientras tanto, la relación entre Valeria y Gabriel seguía creciendo. Aunque ambos evitaban hablar abiertamente de sus sentimientos, los momentos que compartían eran cada vez más significativos. Una noche, mientras revisaban los registros de la hacienda, Gabriel se atrevió a hablar sobre algo que había estado en su mente. Valeria, sé que este no es el momento más fácil para ti, pero quiero que sepas algo. No estoy aquí solo por la hacienda. Estoy aquí por ti. Valeria, sorprendida, lo miró con los ojos llenos de emoción. Gabriel, no sé si estoy lista para algo más. Pero gracias por estar aquí. No sé cómo habría hecho todo esto sin ti. Ese fue el primer paso hacia una conexión más profunda entre ambos, aunque todavía quedaban barreras por superar. Días después, un giro inesperado ocurrió cuando Valeria recibió una llamada de las autoridades. Le informaron que uno de los antiguos socios de Daniel había sido arrestado y que estaban dispuestos a testificar contra él a cambio de una reducción de pena. Esta noticia fue un alivio para Valeria, pero también significaba que tendría que revivir algunos de los momentos más dolorosos de su pasado durante el juicio. El día del juicio llegó, y Valeria se presentó con una fuerza interna que nunca había sentido antes. Acompañada de Isabela y Gabriel, enfrentó a Daniel por última vez. Él, sentado en el banquillo de los acusados, la miró con una mezcla de odio y desesperación. El testimonio del socio fue contundente, confirmando todas las sospechas sobre las conexiones de Daniel con los recientes ataques a la hacienda. Cuando llegó el turno de Valeria, se dirigió al juez con una voz firme y clara. Este hombre no solo intentó destruir mi vida, sino que también puso en peligro a todos los que trabajan en la Hacienda del Sol. No busco venganza, solo justicia, para que nunca más tenga la oportunidad de hacerle daño a nadie. Las palabras de Valeria resonaron en la sala. Daniel, por primera vez, parecía derrotado. Al final, el juez dictó una sentencia más severa, asegurando que Daniel no tendría la oportunidad de causar más daño desde prisión. Al salir del tribunal, Valeria sintió un peso levantarse de sus hombros. Aunque sabía que aún quedaba trabajo por hacer, este capítulo finalmente estaba cerrado. De regreso en la hacienda, Valeria organizó una pequeña celebración con los trabajadores. Mientras todos brindaban, Gabriel se acercó a ella, con una copa en la mano. Por ti, Valeria. Por todo lo que has logrado y por lo que está por venir. Valeria sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía brillante. ¿Qué les pareció esta historia llena de emociones, giros impactantes y una protagonista que demostró su valentía? Queremos saber su opinión. Déjenos un comentario con sus impresiones, teorías y momentos favoritos.
No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video para seguir disfrutando de más historias emocionantes. Gracias por acompañarnos en esta aventura y hasta la próxima.